Bueno, adelante, estamos con la segunda parte de la parashat y ahorita reservamos la pregunta y vamos a continuar, ¿sí? No nos vamos, vamos a contestar la pregunta que nos hagan. Ok, entonces estamos hablando de los términos que usa aquí la Torah, ¿sí? Para lo que es Mishkan o Hel Moed, ¿sí? Y lo que es Mikdash, ¿verdad? Mikdash también es otra palabra, Mikdash, que ya vimos que Mikdash es buscar. Aleluya. Ok, ya dijimos que el oro representa lo sobrenatural, representa lo divino de los Shamaín, ¿sí? Sahab. Bajesef, plata, representa el rescate de los hijos de Israel, ¿sí? Y un Hoshet, el cobre, representa lo material y lo físico. Lo material y lo físico. Estas tres partes, comencé diciendo que el Mishkan, como el Bet HaMikdash, tiene tres partes, ¿de acuerdo? Tres partes. El lugar Hakadoshin, el más Kadosh, más puro de todos, donde nada más estaba el Aarón HaKodesh y entraba el Kohen Agadol una vez al año. Después, el lugar Kadosh, donde está la menorá. Y luego, los atrios, la entrada. ¿Qué hay en los atrios? ¿Qué hay en la entrada? Está el Kior. ¿Qué es el Kior? La palangana de bronce, el lavatorio donde se lavaba el Cohen. Ese lugar también representa, amados, nuestra naturaleza. Nosotros, este cuerpo tiene que lavarse. La Torah nos enseña, el Abba nos enseña que desde lo físico hay que purificarse. Por eso nosotros hacemos el lavamiento de nuestro cuerpo, la purificación de nuestro cuerpo al iniciar las festividades. Desde lo físico y después vamos ¿a dónde? Al alma, a lo interior, donde está la menorá, donde está la menorá. Y ahí está hablando ya de nuestro ruach. Y después la parte más profunda de nosotros, donde está nuestro corazón. Estas tres áreas son esas tres áreas que está representando el oro, la plata y el cobre. Decíamos que la diferencia, estábamos entendiendo que la diferencia, ¿cuál es la diferencia del oro ofrecido al Mishkan y el oro ofrecido al becerro de oro? ¿Cuál es la diferencia? Que uno fue ofrecido a Yahweh. Ese oro se fundió y ese oro fue ofrecido ¿a quién? A Yahweh. Y fue una ofrenda elevada, cuando fue ofrecida de todo su corazón. Cuando tú te desprendes de algo, por eso hay muchos comentarios que dicen que hay que dar hasta que duela, porque solamente así vamos a valorar lo que yo estoy realmente haciendo. Ya dije, ¿verdad? Que Yeshua dijo, no es que estos dan de lo que les sobra, no, pues el que da de lo que les sobra, pues su ofrenda no es elevada. Su ofrenda no es elevada, su ofrenda es carnal. Por eso el Padre no se agradó de Caín y se agradó de Hebel, porque la ofrenda de Hebel fue una ofrenda de Minjá, que también es una ofrenda elevada, una ofrenda de tu corazón, una ofrenda con todo tu corazón. Entonces, cuando nosotros damos así, entonces hay ese, como ya decía, ¿verdad? Esa elevación, porque te desprendes de lo material para alcanzar lo espiritual. Esa es la diferencia. Aquellos que hicieron el oro, el becerro de oro, dice que también se desprendieron de sus aretes, de sus argollas, de todo el oro que tenían, y se lo dieron para construir el becerro. Pero ¿qué sucedió con eso? Eso trajo, sabemos que fue un pecado grandísimo que el pueblo hizo, ofreciendo el oro a la deidad, a ese becerro, que después el Padre destruyó. Pero ahí vemos la gran diferencia, ¿sí? Aquí hay dos cosas que explicar también. Y espero que usted lo vaya a entender. En el principio, cuando Abba hizo a Adán y a Jagua, ¿recuerdan cuando el Abba dijo que la tierra iba a ser maldecida por el pecado, la transgresión? Y le dijo: Adán, por causa del pecado ahora vas a tener que trabajar la tierra, vas a tener que labrarla y vas a comer con el sudor de tu frente. Y ahí el Padre declaró que la tierra iba a tener esa maldición.
De manera que entonces hay ganancia o hay economía que se hace con el sudor de la frente, que se hace con el trabajo, pero también hay bendición que se hace, amados, con la verajá, con la bendición que el Abba puede traer para tu economía. ¿Cuál es el problema a veces que sucede cuando no tenemos para dar? A veces no es que no haya o que no exista el trabajo sí lo hay, el trabajo existe, pero ¿cuál es la diferencia? Que algunos lo hacen por sus propios medios, que algunos trabajan, se esfuerzan trabajando y lo hacen por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Ese trabajo es el sudor de la frente, pero el que el Abba quiere que nosotros tengamos es el que se hace con la bendición de Él. Por eso dice que algunos piden mal porque piden para sus deseos y no tienen, porque piden mal. Pero nosotros si, ¿verdad?, tenemos a nuestro Abba y nosotros damos, nosotros hacemos lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer, trayendo una terumá, trayendo una sedaká, trayendo un corbán, trayendo un maser, trayendo la bikurim, las primicias, entonces usted va a tener bendición, porque Él va a bendecir, Él va a prosperar, va a multiplicar, ¿sí?, ese trabajo. No estoy diciendo que no tiene que trabajar, sí, pero hay un trabajo que es por el esfuerzo del hombre y hay un trabajo que es por la bendición de Yahweh, y es el que nosotros tenemos que aprender. Usted, quizás algunos, o hemos visto que a lo mejor hay gente que tiene 2 trabajos porque dices que no me alcanza y tiene 2 trabajos, pero no le sigue alcanzando aunque tenga 2 y aunque tenga 3. ¿Y por qué no le va a alcanzar? Porque se le está yendo, se le roba, se le va. Nosotros hoy entendemos, en Israel entendemos que cuando nosotros damos, contribuimos, la verajá está fluyendo. Por eso dije, la semilla usted la pone y la semilla va a dar ¿qué? Fruto. Si usted se come la semilla, que es ese 10%, si usted se come esa semilla, que es esa terumá, si usted se come esa semilla, que es esa sedaká, se le va a acabar. Su alacena se va a vaciar y después ya no va a haber. Por eso dice, tú das semilla al que siembra. ¿Quién da la semilla? Él. Entonces nosotros, en este concepto tenemos que comprender y llevarlo a cabo en nuestra vida, para que entonces usted diga, sí, yo voy a trabajar, pero no como aquel, dice la escritura, hay de aquel que trabaja muy de mañana y regresa muy tarde y sigue comiendo pan de dolores, lejen de dolor. Pero aquel que es bendecido trabaja poco y gana ¿qué? Y gana mucho. Y gana mucho. ¿En dónde queremos estar nosotros? Sí, entendemos estos conceptos que nos marca la Torah. Por eso decíamos, aquellos que sustentaban el Mishkan, pero en realidad el Mishkan los sustentaba a ellos. Si usted da una terumá, si usted da una sedaká, si usted que me mira, da una contribución a su lugar donde usted está, a su roe, a su maestro, usted va a ser sustentado por la Torah todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y yo creo que aquí en esta quejilá, más de uno, y algunos muchos de ustedes han hecho esto, han sido sustentados y no les ha faltado. Y no les ha faltado. Y no les faltará. Porque ustedes empezaron a sembrar ¿desde cuándo? Desde que a lo mejor entendieron esto, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí está esa gran bendición, esa gran verajá. Esto representa entonces, amados, que lo sobrenatural se mueve. Por eso el Edut, el Aarón HaKodesh, ya dijimos, tenía 3 cosas sobrenaturales. El maná, el Abba les dijo, no salgan a Shabbat, no trabajen en Shabbat, yo les voy a sustentar. Y lo sustentó. ¿Les dio? Sí, imagínense probar el maná. Es algo
no se puede entender o no se puede describir cómo sería eso, pero muchos de ellos lo experimentaron y comieron de ese maná. Entonces, hoy nosotros, amados, cuando nosotros traemos también esto al lugar, cuando contribuimos para edificar un lugar, estamos entonces teniendo la cobertura, esa cobertura del arca, esa cobertura del Aarón HaKodesh, esa cobertura para nosotros. Por eso los Kohanim, los levitas, cargaban el arca. Los hombres llevaban la presencia Kadosh de Yahweh. Y esa presencia entonces los sustentaba a ellos. Ciertamente, por eso los levitas y los Kohanim, ellos no trabajaban en lo secular, sino que eran alimentados de lo que el pueblo daba, de las contribuciones del pueblo. Y el Abba así se los dio a ellos. Y eran sustentados. No les dio tierra, porque les dijo Abba: yo soy su heredad. Amén. Y hoy en día es lo mismo, porque estos principios son para siempre, se aplican en todo tiempo. Esté el templo o no esté el templo, esté en Kohanim o no esté en Kohanim, esto se aplica en todo tiempo. Vea hoy la gente da a sus deidades, la gente da a sus ídolos. Sí, lo podemos ver ahorita, lamentablemente. De dónde el enemigo copió este sistema de dar, ¿de dónde lo agarró? De Yahweh mismo, de la Torah. Él dijo: ¿cómo que al Abba ustedes le ofrecen corderos y ponen un altar y hacen ofrendas y ponen y llevan comida y llevan cereales y llevan frutos? ¿De dónde? Ustedes lo hacen para él. No, pero eso lo van a hacer para mí. Y ahí está el enemigo engañando a toda la gente, y por eso toda la gente y mucha gente, cuando celebran a su ídolo, la gente lleva de comer, la gente lleva fruta, la gente lleva, y no se diga hoy en día, y no se miden para dar, ¿verdad? Dan a todos, y no se diga hoy los que adoran la muerte, ¿verdad? También le llevan alimento, le llevan hasta oro. Fíjese, ¿de dónde lo sacan? Y nosotros como Israel, allá el enemigo quizás nos robó mucho, porque muchos de nosotros por ignorancia íbamos y llevábamos también, nuestros padres o nuestros abuelos. Allá llevaban las gallinas, llevaban los guajolotes, ¿no? Y hoy llegamos a Israel y ¿qué pasa? Llegamos a Israel y decimos: no, es que aquí ya no se da nada. Mentira del diablo. ¿Verdad? No. Por eso la terumá es una ofrenda elevada, porque el Padre dice: esa terumá que tú traes, ese oro, esa plata, ese cobre, se va a construir esto. Qué tremendo. Imagínense entrar. Se comenta que había un momento cuando abrían las cortinas. Recuerden que estaba el parojet, y se abrían las cortinas para que el pueblo viera el arca. No podían entrar. Acuérdense que no podían entrar al lugar más Kadosh ningún hijo de Israel, más que solamente el Cohen Agadol. Pero había un momento cuando abrían las cortinas y miraban el Aarón HaKodesh. Imagínense todo cubierto de oro. Era un esplendor. El oro, imagínense, si el oro brilla, ¿verdad? El oro se ve bonito. ¿A quién no le gusta tener algo de oro? Imagínense el arca de oro. Y luego cuando se abría y lo miraban, era algo tremendo. Porque recuerden que estaba lo que era la tienda de reunión, y el pueblo acampaba alrededor de la tienda, estratégicamente. Era algo realmente maravilloso, que duró poco tiempo, porque sabemos que el pueblo cayó en transgresión, pero era algo realmente, amados, maravilloso. Por eso aquellos que quisieron participar de todo su corazón, Moshe hubo un momento que les dijo: ya no traigan oro, ya no traigan, porque es demasiado. Moshe les tuvo que decir que ya no trajeran, porque era demasiado. Entonces vemos esto que marca aquí la Torah,
¿verdad? Que es maravilloso para nosotros y que hoy debemos entenderlo y llevarlo al contexto. Ya no, ciertamente hoy ya no podemos construir nosotros un Mishkan como ese Mishkan, ya no podemos hacer esa tienda de reunión, ¿verdad? Ya no. Pero esto está hablando de verdades espirituales para nuestra vida hoy. Nosotros hoy somos esa arca también. Ya dije, ¿verdad? Que tenemos que tener la presencia de Abba en nuestra vida, que tenemos que purificar nuestra alma como el oro. Porque si nuestra alma no es purificada como el oro, Él no puede residir en nosotros. Solamente a través de que, por eso estamos en una purificación constante. Estamos caminando en Kedushá, en Kedushá, en Kedushá, Kedushá, más. Por eso renunciamos a nuestras obras de nuestra carne, todo lo que traemos por ahí todavía atorado. Estamos en esa renuncia de todo eso, para limpiarnos y ser esa morada del Ruach HaKodesh. Cada uno de nosotros tiene que ser eso. Cada varón que está aquí, cada mujer, cada joven, todos tenemos que ser eso también nosotros. Y para mis hermanos cristianos, la presencia de Abba no reside donde no está su Torah, donde no está la vara de Aarón y donde no está el maná. Yeshua no reside ahí. Si en un lugar no hay Torah, no hay mandamientos, ahí no está la presencia de Abba. Si en un lugar no está el man de Yeshua es la misma Torah, pero vivificado, Él nos vivifica, Él vivifica el mitzvot, Él vivifica los mandamientos. Con Yeshua nosotros danzamos, nosotros cantamos, nosotros escuchamos el shofar, nosotros, ¿verdad?, nos deleitamos, oramos, ayunamos. Ese es el fuego del Ruach, de la libertad que nos trae Yeshua HaMashiach. Y entonces, cuando esto sucede, ahí está la presencia de nuestro Abba. Está fluyendo en nosotros. Está fluyendo en nuestro interior. Hay una palabra en hebreo que para decir líderes es Nesiim. Nesiim, que denota a aquellos que transportan, aquellos que llevan el liderazgo. Nesiim. Pero sin una letra Yud, entonces nada más dice Nisaim, aquellos que son transportados. Aquellos que son ¿qué? Transportados. Por eso nosotros, cada varón es responsable de ejercer el liderazgo y de traer la presencia de Abba, tanto en su casa como a nivel comunidad. Por eso el Padre llamó a los varones, dice, llámate a 70, llámate a los ancianos, llámate levanta jefes de cada tribu, líderes. Y ya vemos que entonces esto denota a los Nesiim, líderes que transportan, que llevan la presencia. Por eso cada uno de nosotros como varones tenemos que traer esto, tenemos que tener esto nosotros, ¿sí? Y no ser transportados. Entonces, esta enseñanza que abarca hasta solamente este capítulo 27, en el verso 19, porque después ya va a hablar de otras, después ya va a hablar de la Torah, después ya va a hablar del Shemen, del aceite de la unción y otras cosas más, va a hablar, sigue la continuación de la Torah. Podemos ver aquí que entonces esta terumá se hace elevada porque se hace con el corazón, apegando nuestra alma a lo divino, ¿ok? Apegando tu alma a lo divino, a lo sobrenatural. Ya dijimos que el alma también se purifica con este tipo de terumá, de ofrenda, ¿sí? De ofrenda. Por eso quien ha dado terumá en esta quejilá, en muchos lados, su alma se apega a lo divino, ¿sí? Entonces quien ha dado una terumá ya ha dicho, yo traigo sillas para el Mishkan, para la quejilá, yo traigo esto para acá, entonces su alma se está pegando a lo divino, ya dije, ¿ok? Y se hace como el oro. En el 25:18 habla de los querubín que estaban arriba del arca. Dice, Beasita Shenaim querubín sahab miksha taseotam
Mishene Ketzot Hakaporet. Y harás 2 querubines de oro cincelados de una sola pieza, los elaborarás de los 2 extremos de la cubierta. Estos 2 querubín son también querubines de oro. Verso 19, Baase kerub ejat mikatza mitze mise uhrub ejat mikatza mitze. Y harás un querubín de este lado y un querub del otro, del lado opuesto. Dice, min hakaporet tasu et hakerubim al shene kesotav. De la misma cubierta deberán elaborar los querubines de ambos lados. Los querub, dice verso 20, los querubines deberán tener sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta, el caporet, y dándose las caras uno al otro. Hacia la cubierta estarán dirigidos los rostros de los querubines. Y la colocarás la cubierta sobre el arca, por encima, en el interior del arca pondrás el legado que yo te daré a ti. La pregunta que siempre hacen, ¿verdad? ¿Por qué 2 querubín? ¿Por qué el Abba mandó hacer 2 figuras? Si a lo mejor eso podría constituirse en idolatría, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso el Padre ordenó hacerlos. Esa es la diferencia. Que aquí el Abba ordena que se hagan. En otros el Padre no ordenó que hicieran un becerro, no ordenó, ¿verdad?, que hicieran otra imagen. Aquí el Padre ordena, pero además estos no los ordena para que el pueblo se postre ante ellos, o para que el Cohen Agadol llegara y dijera, y te vas a postrar ante los querubín. No, de hecho la posición de los querubín están en una posición de ¿qué? De adoración. Estas son figuras de los shamaín, Ahora, ¿esto cómo lo podemos aplicar a nosotros? Los querubín, como dice aquí, extenderán sus alas extendidas, dice, por ese genafaim, hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta, cubriendo. Eso es cobertura. Nosotros tenemos una cobertura de Abba, ¿sí? La Torah es una cobertura para nosotros. Cada Shabbat que usted guarda, que usted se aparta, que usted está haciendo, usted tiene una cobertura, lo está cubriendo. Querubín protector, dice la Escritura. Dice el Tejilín 91, Él nos cubrirá, Él nos cubre con sus alas, ¿sí? Nos cubre, nos protege de todo mal. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esta cobertura? ¿Tenemos esta cobertura de los querub? No dice el Salmo, el Tejilim, porque Él mandará a su malaj para que acampe alrededor de ti y te defienda, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000, más a ti no va a llegar. Entonces estos querubín, ¿verdad?, son las protecciones que la da. Allá arriba hay querubín, allá donde está la presencia, donde le adoran, hay malajim, sí, hay malajim, ángeles, querubín, hay esos seres que están ahí. Esta es una figura de lo espiritual, de lo que está arriba. No es para que los adoremos. No, nosotros no podemos pedirle a un malaj, que el malaj, decirle al malaj, Rafa, ven y ayúdame. No. Nosotros le pedimos a Yahweh, ¿sí?, a través de Yeshua. Esto lo digo porque hay enseñanzas que hoy en día, incluso dentro del judaísmo, se están moviendo con este tipo de cosas. Pero nosotros no podemos caer en eso, ¿sí? Tampoco podemos decir, bueno, entonces puedo tener un ángel en mi casa. No, porque el Abba no ordenó que en las tiendas de los hijos de Israel pusieran un ángel. ¿O sí? No. ¿Sí? Pero vean cómo a veces se introduce, ¿verdad? Y entran las enseñanzas esas hoy en día. Usted sabe que estos astrólogos y los brujos hacen invocaciones y llaman a los ángeles y
y los ponen ahí, les llaman San Rafael y San no sé quién, ¿verdad? Pero eso es idolatría, eso no, el Abba no nos pide que hagamos eso. Aquí esto fue único nada más para el Aarón HaKodesh, ¿sí? Para que entendiéramos que el Abba pues nos cubre también a nosotros. Algunos dicen que estos querubín tenían rostros como de niños, que hablaba de la inocencia, de la kedushá, de estos rostros, ¿no? La verdad no sabemos a ciencia cierta, algunos comentan eso, pero seguramente que sí representan, obviamente, pues la kedushá, representan algo apartado, ¿no? Los comentarios pueden ser sí, pueden ser no, no lo sabemos, pero lo que sí es que eso trae cobertura para nosotros. Por eso hay malajim que nos cubren, ya lo sabemos, el Padre los envía, ¿ok? En el verso 23 dice de esta manera: Beasita shulchan atze shitim amataim arko beamar rohbo beamá bajetzi comató. Y harás una mesa, shulchan, la palabra shulchan, mesa, de madera de acacias, 2 codos de largo. Ahí aparece entonces la mesa, la shulchan. Se dice que nuestra mesa, cuando comemos en nuestra casa, es como una shulchan. ¿Qué se debe decir en la mesa? Palabras de Torah. Por eso en nuestra mesa, cuando usted come en su casa, no debemos de hablar de cosas negativas, de chismes, de nada de eso. Tenemos que hablar cosas de Torah, porque la mesa representa el sustento, la mesa representa el alimento. Por eso aquí en la Kehilá tenemos una mesa, y en esta mesa, desde esta mesa se enseña la dabar, que es el alimento, ¿sí? En la mesa se ponía el lejem japanim, el lejem de los rostros, después se hablará de eso, porque ese lejem representa el sustento, como hoy tenemos en esta mesa un lejem también aquí, que también está representando el sustento. Entonces la mesa, ¿verdad?, está hecha ahí de madera de acacia, pero también iba a tener, dice aquí la Torah, que también iba a tener incrustaciones de plata, ¿sí? Iba a tener también esta mesa. También esta mesa también iba a tener recubrimiento de oro. Y después habla de los utensilios que tenía que haber en esta mesa, de las vasijas, de sus cucharas, ¿sí? De los enseres que había o que debía tener esta mesa. En el verso 30 nos habla del lejem panim, como ya dije, el lejem de los rostros. ¿Por qué se le conoce así? Porque este lejem de los rostros, dice ahí, estará ante mí siempre, estará ante mi presencia. ¿Quién llevaba el lejem? ¿Quién llevaba el lejem? ¿Quién amasaba este lejem? Se los dejo de tarea. Verso 31, Beasita menorat sahá tajor, dice Miksha tase, Jamenorá yeriajá bekana, gebieja kaftoreteja ufrajeja mimena ijiú. Y harás entonces la menorá, el candelabro de oro puro, esculpido en una sola pieza. La palabra tasé significa se hará. La palabra que aparece ahí en hebreo tasé, te hace significa se hará y no harás. De manera que entonces, aunque Moshe juntó el oro y todo eso, realmente Moshe no lo hizo, sino la palabra que aparece ahí dice te hace, es que se hizo, se hará. El diseño sí él lo hace, es decir, bueno, sabemos que a quién se le dio la Jogma para hacer los diseños de todo esto. Sabemos que es Betzalel, que también después se hablará de eso. Pero bueno, aquí habla que por la complejidad que tenía la menorá, dice la palabra hebrea te hace, se hará, ¿no? Así como dicen que también el becerro también se hizo. Bueno, y aquí viene el surgimiento pues de la menorá. La menorá, 6 brazos que salgan de sus costados, 3 de los brazos de la menorá, uno de sus lados y sus otros 3 lados.
¿sí? De cada lado, ¿no? 3 brazos, ¿ok? Y después nos habla de todo lo que tenía la menorá, sus almendras, sus flores, los botones, ¿sí? Que tiene en la menorá en cada brazo, ¿sí? Habla ahí en los versos que siguen. En el capítulo 26 ya nos habla del Mishkan, dice: Beet HaMishkan ta'ase esar yeriot shesh moshar. Dice: y el Mishkan lo harás cubierto con 10 cortinas de hilo fino, del hilo azul celeste, púrpura y carmesí, con figuras de querubines, de querub, en obra de artesano será hecho. Habla de las longitudes, ¿verdad?, que está marcando ahí la Torah. Después nos habla del Hamesh, dice Hamesh Hariot, en el verso 3, dice 5 de las cortinas estarán unidas una con las otras. Aquí está hablando de las cortinas. Habla de los bordes, de las presillas que debían tener estas cortinas. Y también habla de cuántas tenía que llevar cada una. Está hablando de 50 ganchos de oro. El número 50 nos está hablando, amados, 50 nos está hablando del día 50, que es jubileo, que también es, ¿verdad?, la entrega de la Torah. El número 50 está ahí, todo esto. Bueno, nos sigue diciendo ahí la Torah de todo esto que se tenía que elaborar y conforme a lo que el Abba había dicho. Ok, vemos las pieles del tajash, de los tajashim, que no eran pieles de tejones, como dice la versión o como dicen las traducciones, también está errado. No eran pieles de tejones, sino era el tajash, un animal que ya no existe en el día de hoy, pero que se utilizó para la cubierta, ¿sí? Y bueno, sigue dando todas las medidas, tanto del arca, de todas las medidas que marca ahí la Torah. Ya en el capítulo 26, en la parte final, los versos 35, dice así: Beasamta et hashulchan mihutz la parojet beet hamenorá nojach hashulchan al etzelá hamishkan temaná. Y colocarás la mesa del lado de afuera de la cortina y la menorá enfrente de la mesa en el lado sur del Mishkan. Aquí viene cómo debía colocarse, ¿sí? Cómo debía estar el parojet, la cortina, la menorá frente a la mesa del lado sur del Mishkan. Y la mesa la colocarás del lado norte. ¿Sí? Y aquí está, bueno, la Torah nos sigue diciendo cómo estaba arreglado todo esto, cómo tenía que hacerse. Capítulo 27 nos habla, dice del Hamizbeach, del Mizbeach, dice: Beasita et Hamizbeach atse shitin hamesh amot orej. Y harás el altar de madera de acacias, tendrá 5 codos de longitud. Da sus dimensiones. Y luego sigue diciendo la Torah, habla de los recipientes. Y dice en el verso 3, dice: Beasita shirotav ledasheno beyab umish rekotav. Y harás los recipientes para quitar las cenizas y sus cepillos y aspersorios, sus tazones y sus palas, con todos sus implementos lo harás de cobre. Aquí se utilizó el cobre para quitar las cenizas, ¿de acuerdo? Quitar las cenizas, todo lo que se iba a hacer en los sacrificios. Dice: le harás un rejado hecho de una malla de cobre y harás sobre esa red
4 argollas de cobre en sus 4 esquinas. Y pondrás esa red debajo del marco del altar hacia el piso. Y bueno, sigue diciendo cómo tenía que hacerse todo esto que ahora era construido de cobre. ¿De acuerdo? También habla que estas barras, que de lo que está hablando ahora aquí, era recubierto también de cobre. Aleluya. Y bueno, termina la porción, ya en este capítulo 27, termina la porción en el verso 19, donde aquí llegamos a esta parte solamente de la construcción del Mishkan. Dice aquí, en el verso 19, dice: Lejol kele hamishkan bejol abodato, bejol yetedotav, bejol idot, jeharsher nehoshet. Todos los implementos del Mishkan para todos sus servicios y todas sus estacas, al igual que las del atrio, serán de bronce o serán de cobre. Y hasta ahí termina la porción, porque después ya habla del Shemen, y eso lo veremos en la próxima. Pero bueno, concluyendo esta porción, amados, podemos concluir entonces que hoy en día para nosotros esta ofrenda elevada, que es una terumá, que habla de la construcción, para nosotros hoy en día podemos practicar terumá, sí. Podemos traer terumá para construir, para adornar, para edificar un lugar, porque todo lugar que es dedicado para Yahweh debe tener respeto, debe tener esa dedicación. Por eso todo lugar, digamos, todo lugar que es, digamos, sagrado, llamemos esta palabra así, la gente, ¿verdad?, sabe que tiene que respetar. Y nosotros hoy más que nunca, porque nosotros adoramos a un Elohim vivo. Entonces tenemos que respetar un lugar, tenemos que dedicarlo, tenemos que apartarlo, sí. Tenemos que dar una terumá, sí. ¿Para qué? Para el adorno o para la edificación de un lugar. Entonces, ¿está vigente hoy en día esto? Sí, está vigente, y esto podemos llevarlo a cabo. Entonces podemos concluir así con la porción, ¿verdad? Y bueno, pues si hay algunas preguntas, también pasaremos algunas preguntas. ¿De acuerdo? Para nuestros sahim que nos ven, pues les decimos Shabbat Shalom. Los que nos escuchan también les enviamos una gran verajá, y que Yahweh les bendiga a todos ustedes, y pues estamos en la próxima. Amén. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.